Vamos a empezar a grabar y lo que vamos a ver hoy, como les decía, es hardening avanzado. O sea, todas las configuraciones que nosotros tenemos para hacer en MikroTik para hacer segura para proteger nuestra red o nuestro router, ¿sí? Voy a empezar a compartir la pantalla. Voy a parar el video. Bueno, hardening avanzado. Son algunas de las configuraciones más comunes, como les decía yo, para proteger el router o la red o nuestra propia red, ¿sí? Van a ver que va a haber algunos temas o algunos puntos que ya los vimos, ¿sí? Y le vamos a dar una vueltita de rosca más y algunos temas que no vimos todavía y vamos a ver cómo se configura. Esta clase es un poquito más abstracta que las demás, es más configuración, pero sin, no vamos a ver, no vamos a simular un ataque por ejemplo, de escaneo de puertos. Podríamos hacerlo, ¿sí? Haciendo un Nmap, o también hacer también podríamos simular un ataque de SYNFlood, por ejemplo, ¿sí? Un ataque de inundación de SYN, pero no es la idea, ¿sí? La idea es más ver las diferentes configuraciones que ustedes tienen para proteger el router o la red, repito, ante un entorno, y sobre todo hoy en día que está muy en boga toda la parte de ataques y demás. Tengan en cuenta que esto estamos hablando, que vamos a tener un límite en la que sería capa 3, capa 4, llegar en algún punto hasta capa de aplicación, cuando, si hablamos, por ejemplo, de lo que es el canal de puertos y demás, pero no es un sistema de protección lo que sería, por ejemplo, que nosotros podríamos lograr con otros vendors o con otros tipos de aplicaciones como Fortinet y demás, ¿no? No llega al nivel de usuario esta protección, sino es más a nivel de la red, ¿sí? Ténganlo en cuenta que ustedes pueden tener esto cubierto, pero no quiere decir que están cubiertos contra todos los tipos de ataques que por ejemplo, hoy en día suceden, ¿sí? Les digo para que no haya confusiones respecto al tema ese. Bueno, vamos a empezar a ver cuáles son las medidas. Como les dije, algunas nosotros ya las conocimos, ¿sí? Ya las conocemos. Cambiar la contraseña de administrador, ¿sí? Lo mismo en la primera clase, se sugiere, obviamente, o configurar más que cambiar, porque el router viene sin ninguna contraseña, ¿sí? O el usuario admin sin ninguna contraseña, es configurar sí o sí una contraseña de administrador y desactivar la cuenta de administrador y agregar otro usuario al sistema, ¿sí? Esas serían las primeras medidas que nosotros deberíamos tomar. Desactivar todos los servicios que no son necesarios. También lo vimos, eso se acuerda en IP Services. Si nosotros no utilizamos FTP, SSH, etc., se sugiere deshabilitarlos en un entorno de producción, ¿sí? Después, esto también ya lo vimos cuando vimos Firewall. Solo permitir conexiones establecidas y relacionadas en la cadena input y solo permitir conexiones establecidas y relacionadas en la cadena forward. También en la cadena input descartar todo lo que son conexiones inválidas, al igual que en la cadena forward. Y después podemos hacer la parte de identificar lo que es ataques de escaneo de puertos, ¿sí? O de SYN-flood, de inundación de SYN, ¿sí? Y agregar las direcciones IP source, la dirección IP origen, a una lista de direcciones y dropear todos los paquetes que vengan desde esas direcciones, ¿sí? Después descartar todos los paquetes provenientes de las direcciones que hacen detección de puertos, ya vamos a ver cómo lo hacemos. Y después solo permitir servicios que se están utilizando en el firewall, ¿sí? Por ejemplo, Winbox, SSH, FTP, o sea, solamente permitir hacer una regla en el firewall específica para los servicios, que esto también ya lo vimos, que se están ejecutando. Los otros servicios no solo deshabilitados, sino dropear el paquete. Limitar los pings a algo manejable para el router, eso tiene que ver con un tema de los tipos de ping y la cantidad de pings que nosotros vamos a manejar, y eliminar los paquetes ping excesivos. Solo permitir conexiones de administración desde direcciones IP confiables, eso en realidad a veces se puede lograr, a veces no. Y crear una lista de direcciones para las IP de administración y descarte todos los paquetes que no sean de dicha lista, ¿sí? Que quiere decir que solamente puedan navegar los paquetes que correspondan más que navegar. Si desde el punto de vista del router puedan entrar al router, solamente los paquetes que correspondan
a esas IPs de administración, ¿sí? Y después descartar todo lo demás. Como ven, es hacer un firewall un poquito más completo de lo que nosotros ya vimos, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, si nosotros agarramos desde acá hasta acá, es la configuración de firewall que vimos, que primero permitimos conexiones establecidas y relacionadas, dropeamos conexiones inválidas, ponemos en el medio todo lo que nosotros permitimos, y después descartamos todo lo demás. Es el esquema de firewall que nosotros ya vimos, ¿sí? Entonces vamos a empezar primero por las reglas básicas para proteger el router y las redes, ¿sí? Bueno, dijimos, vamos a, en la cadena input, permitir conexiones establecidas y relacionadas, y dropear lo que son conexiones inválidas, ya lo conocemos, no vamos a dar mucha más explicación. Lo que sí, le vamos a dar una vueltita de rosca diciendo que solamente van a poder ingresar o sea, vamos a crear un address list, ¿sí? Que solamente puedan ingresar las IPs que estén en una lista de direcciones, en esa address list, que le vamos a llamar en este caso a esa lista de direcciones al auto router, ¿sí? Es allow to router, vamos a poner, por ejemplo, en este caso, si ustedes se fijan, en el intervalo que va de la 192.168.10.250 a las 10.254, que es la única que vamos a permitir que tenga tráfico, fíjense que es cadena input, dirigido al router. El resto no vamos a permitir, ¿sí? Es como para hacerlo más seguro. A veces se puede, a veces no se puede, ¿sí? Respecto a esto, yo les pregunto, ¿qué pasa si yo no tengo una dirección IP fija para ingresar al router? Si yo quiero ingresar desde la LAN, por ejemplo, desde la WAN, ¿sí? Y yo no tengo una dirección IP fija. ¿Cómo creen que lo podríamos hacer? ¿Cómo creen que podríamos hacer un poco más seguro el acceso? ¿A alguien se le ocurre? Con una NAT de destination. Con una NAT de destination. En realidad eso lo que nos permite el destination NAT, ¿sí? Es acceder desde Internet a recursos que tenemos en nuestra red local. Pero yo lo que estoy hablando es lo siguiente. Yo quiero acceder a mi router desde Internet diciéndole que solo puede solo puede ingresar tal dirección. Pero esa dirección es dinámica. ¿Cómo lo harían ustedes? Si se les ocurre, ¿no? Y digamos un address list. ¿Y qué pondríamos en esa address list? Las direcciones permitidas. Bueno, vamos a ver. Por Le vamos a hacer una que se va a llamar precisamente allow to router, ¿sí? Y acá yo le pongo las direcciones permitidas. Fíjense, si yo voy acá y voy a cuál es mi IP. Fíjense, yo digo mi IP, en este caso, es la 186.13.38.22, ¿sí? Ahora, esta IP es dinámica. Yo puedo poner ahora, por ejemplo, 186.13.38.22. Pero esa IP es dinámica. Es dinámico. Ahora, cuando cambie la IP, yo voy a tener que acceder al router y voy a tener que cambiar esa IP. Entonces, medio como que no tiene sentido. O sea, voy a tener que ir cambiando la regla a medida que me va cambiando la IP. Que podría ser, si lo hacemos, es una forma de securizar, pero yo me quiero independizar de cambiar la IP. ¿Qué pasa? ¿Qué puedo hacer yo para independizarme de cambiar la IP? ¿Qué pasa si acá, en vez de poner la IP, pongo, por ejemplo, un dominio dinámico? ¿Sí? ssd.dindns.org. ¿Sí? Obviamente que acá no me va a resolver nada. Le voy a poner un dominio que sí me va a resolver, que por ejemplo, ¿cuál puede ser? Creo que disculpe. Sí. Creo que es así el dominio, no me acuerdo. No me acuerdo cómo era. A ver. Si me resuelve ese. Chao, ahí. Fíjense que me lo resolvió ese dominio. ¿Sí? Es la IP esa. Entonces ahora yo ya no estoy apuntando, no estoy poniendo nada desde un IP, sino un dominio.
Y ese dominio siempre va, como es un dominio dinámico, va a ir apuntando al IP. Ahora, ¿cómo harían la regla ustedes? ¿Cadena input o forward? Input. 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 Protocol. Sí. TCP, UDP, ¿qué le ponemos? Estamos hablando de acceder al router, ¿no? El TCP Sí, y elegir Destination el Port. puerto del Del Windows. Bueno, vamos a dejar para el ejemplo el que es por defecto, que es el 8291. ¿Qué más pongo? La lista de red, la lista de IP de Advanced red. Source Address List o Destination Address List. Source, fuente. Source, ¿por qué? Porque es el origen, ¿sí? Y fíjense que acá está Allow tu router, ¿sí? Y ahí le pongo aceptar o dropear. Aceptar. Y le Aceptar, ponemos acepto acceso Winbox desde, bueno, xxx.com, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense, de esa manera nosotros nos independizamos de la IP, pero sí estamos securizando el router, porque lo estamos haciendo con un dominio dinámico. Cuando cambie esa IP, no importa porque el dominio va a seguir siendo el mismo. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, 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 sí. sí, se entiende. Bueno, perfecto. Ahora, una cosa más. ¿Cuándo creen? Esto en realidad no tiene que ver con lo de hardening, sino que estoy yendo un pasito más acá, más allá con las cosas que vimos, ¿no? Ahora, ¿para cuándo más podríamos usar esta address list con un dominio dinámico? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo quiero, por ejemplo, limitar el ancho de banda a cierto destino? ¿Sí? Yo podría poner una address list con un dominio, ¿sí? Y ir a la parte de queues. Y fíjense, hacer obviamente toda el marcado. Y acá fíjense que podemos hacer un packet mark que para esas marcas de conexiones podemos limitar el ancho de banda. Entonces también podemos limitar el ancho de banda de un dominio. ¿Se entiende? No solo a una IP. Ajá. O sea, ¿qué pasa? Porque yo, por ejemplo, quiero limitar todo el tráfico a Facebook. Yo tendría que poner un montón de IP acá en Destination, todas las IPs de Facebook, o con una sola regla marcando todos los paquetes que apunten a facebook.com. ¿Sí? Fíjense, si yo pongo, por ejemplo, Facebook, ya pongo, acá digo facebook.com. Fíjense la cantidad de IPs. También le llamo igual facebook.com. Fíjense que me encontró más IPs todavía, ¿sí? Hago la misma address list que se llama igual, www.facebook.com. Y por último, hago Facebook y sin el www. Entonces fíjense la cantidad de dominios que yo tengo. Ahora yo voy, por ejemplo, a queues. Si digo, hago una simple queues, que para la IP 192.168.100.2, ¿sí? Por ejemplo, cuyo, acá no, yo no puedo poner la IP, pero sí que tengan la packet mark. Obviamente tengo que hacer bueno, no le hice packet mark, pero hago el marcado de paquetes, ¿sí? Primero marcado de conexión, después marco de paquete, le hago una limitación de 2 megas. Entonces, todo lo que tenga como destino Facebook, ¿sí? Va a tener una limitación de 2 megas. ¿Se entiende? Sí. Sí, Bueno, sí. le digo para que lo tengan en cuenta que es como les digo, una vuelta de rosca lo que ya venimos viendo, ¿sí? Bueno, siguiendo con la clase de hoy, decía que nosotros vamos a hacer una regla que solamente podamos acceder al router desde la lista de direcciones que se llame Allow to Router, ¿sí? Bueno, y fíjense, ahora vamos a proteger las redes, ¿sí? No solo acá recién protegimos el router, ahora vamos a proteger las redes. Entonces, fíjense, vamos a ir viendo eh, cómo se crean estas redes. Y para eso nosotros vamos a usar el concepto de boggons y direcciones IP reservadas. ¿Usted sabe lo que es boggons o direcciones IP reservadas? ¿Alguien conoce? No. Bueno, No. la autoridad de Internet, ¿sí? La IETF y el IANA, ¿sí? Que son las autoridades que asignan lo que es las direcciones IP, hay ciertas direcciones IP reservadas. Ustedes ya conocen algunas, que son las direcciones IP privadas, ¿sí? Pero, si ustedes se fijan en el RFC 6890, ¿sí? Que está listado acá, lista las direcciones IP reservadas, que
¿qué quiere decir? Que nosotros estas direcciones IP no pueden ser ruteables por Internet, no se rutean por Internet. Si ustedes se fijan acá, tenemos, fíjense, las direcciones IP privadas, ¿sí? Después lo que es el broadcast, loopback, etcétera, ¿sí? Entonces, todas estas direcciones IP, cuando nosotros tengamos tráfico, ya sea dirigido desde esas direcciones o desde nuestra red hacia esas direcciones, es un tráfico que no debe ser válido. Puede ser usado, si nosotros tenemos por ejemplo, alguien que está en un IP, que dentro del rango IP reservado nos quiere cursar tráfico con nosotros, puede ser un atacante, ¿sí? Entonces, nosotros todo el tráfico que esté dirigido hacia esas direcciones IP reservadas o que venga desde ese IP, nosotros vamos a dropearlo, ¿sí? Vamos a dar de baja. Lo que primero vamos a hacer es un address list con todas esas IP reservadas. Si ustedes ponen el RFC 6890, les va a decir todas las IP, del rango, que son todas las IP reservadas, ¿sí? También van a escuchar que se denominan bogons, ¿sí? Bueno, fíjense, algunas reglas ya las conocemos. Vamos a listar las reglas para la protección de las redes. Los paquetes established y related serán agregados a fast track para acelerar el throughput de datos. Eso se acuerdan que ya lo vimos. Segunda clase de firewall, dijimos todas las conexiones TCP y UDP se pueden hacer la acción de fast track, entonces salen del firewall y aumenta el rendimiento del router y la velocidad de los datos, el ancho de banda, que atraviesan el router, ¿sí? El firewall solo trabajará con conexiones en nuevas conexiones solamente, ¿sí? Después dijimos que siempre después de una acción fast track va la acción accept para la misma condición, que son conexiones establecidas y relacionadas, porque no todos los tipos de conexiones, no todos los paquetes se puede aplicar la acción de fast track. Entonces, si ustedes se fijan, siempre, acuérdense, estamos en IP firewall filter, ¿sí? Vamos a ir viendo, o sea, ahí vamos a ir viendo las reglas. A medida que vamos diciendo qué regla vamos a configurar, vamos viendo cómo se configura, ¿sí? Entonces dijimos, lo primero es los paquetes established y related serán agregados fast track. Entonces, si ustedes se fijan, siempre parados acá sobre IP firewall filter, fíjense, acción fast track, connection state, established y related. Inmediatamente después, acción accept, connection state, established y related, ¿sí? Siempre dijimos estamos protegiendo las redes, entonces estamos hablando de qué cadena. Forward, ¿sí? Después dice, drop de las conexiones inválidas. Y le vamos a hacer un log con un prefijo que se va a llamar invalid. Entonces, fíjense, action drop, connection state, invalid, log yes, que quiere decir que va a generar una entrada de log, y el prefijo se va a llamar invalid, ¿sí? Acá, si ustedes se fijan, el comentario es drop invalid, ¿sí? Entonces, esta ya la tenemos, esta ya la tenemos. Drop de los intentos de alcanzar direcciones no públicas de su red local, es lo que yo les decía. Aplique address list not in internet, que es la que yo les mostré, a la interfaz de red local y registre los intentos con un prefijo que se va a llamar negado, que quiere decir negado public from LAN. ¿Qué quiere decir? Que no va a permitir los accesos a direcciones no públicas desde la LAN, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se hace esta regla. Add action drop, ¿sí? Estamos hablando de drop. ¿Cuál es la condición? Fíjense, la destination address list, ¿por qué? Porque es desde nuestra red hacia esas direcciones, entonces va a ser la destination address list, not in internet. La in interface va a ser la LAN, ¿por qué quiere decir desde nuestra LAN? Estamos asumiendo que hay un bridge llamado LAN 10, que es nuestra LAN, ¿sí? Nuestro bridge de la LAN. Log yes, para que se genere una entrada en el log, y el prefijo va a ser not public from LAN. Y la out interface va a ser cualquiera que no sea la LAN. ¿Por qué es importante poner la interfaz de salida? Para que por ejemplo, todo lo de todo lo que vaya de LAN hacia la LAN, hacia otra LAN, por ejemplo, o sea, que pertenezca a nuestra LAN, no lo dropee, ¿sí? Bueno, fíjense, entonces ya tenemos drop. Ahora, drop de todos los paquetes entrantes que no fueron nateados previamente. Esa regla ya la conocemos, ¿sí? Y vamos a registrar con un prefijo que se llame not_prefix, ¿sí? Entonces, fíjense, esta ya la conocemos. Acción drop, chain forward. Connection NAT state es negado destination NAT, ¿se acuerdan?
para todas las conexiones nuevas que vengan desde la LAN. Se asume que la header 1 es la LAN, ¿sí? Y le hacemos un prefijo que se llame not NAT, ¿sí? Entonces esta regla ya está. Después, drop de los paquetes entrantes de Internet que no son direcciones IP pública. El caso contrario a esta regla que hicimos acá. Los paquetes cuya origen ahora no sean dirección IP que estén en la RFC 6890 y que vengan desde la LAN, debemos dropearlos. Entonces, de nuevo, un drop. Fíjense la condición, que venga desde la LAN, de la WAN, perdón, que es la header 1, lo vamos a dropear con un prefijo que se llame not público, cuya source address list sea not in internet. ¿Se acuerdan? Recién decíamos destination address list, ahora source address list. O sea, todo lo que tenga origen, todo cuyo origen sea en una dirección reservada, ¿sí? Entonces, esta ya está. Y por último, drop de los paquetes que no tienen una dirección IP perteneciente al rango asignado en la LAN. Y en este ejemplo usamos la LAN como la 192.168.10.0/24. Entonces, dropeamos todos los paquetes que vengan desde la LAN. Bueno, acá está, es LAN 10. ¿Sí? Fíjense, bueno, creamos una entrada en el log. Todo lo que la dirección IP sea negado, que es distinta a 192.168.10.0/24. ¿Se entiende? ¿Se entiende Sí. todo lo que hicimos acá? Sí, Bueno, sí. de nuevo acá está la address list que nosotros creamos que se llama Not in Internet, ¿sí? RFC 6890 not in Internet. Bueno, eso es una forma, como le dije, un poquitito más completa de proteger nuestras redes en base a lo que nosotros ya conocemos, ¿sí? Bueno, la parte de IP Services no la vamos a ver, ya la conocimos, dijimos vamos a deshabilitar los servicios que no estamos utilizando. Y después, ¿se acuerdan que nosotros tenemos ciertos servicios locales, ¿sí? Y lo que teníamos, la parte de Mac Server, ¿sí? Que teníamos Mac Telnet, Mac Winbox, Mac Ping. Son, por ejemplo, el Mac Winbox que nos permite acceder por medio de la Mac en forma local, obviamente, al router, ¿sí? Entonces, en un entorno de producción se sugiere deshabilitarlos para ser más seguros, para evitar que alguien pueda ingresar desde nuestra red local, ¿sí? O hacernos un ataque, ya sea por Telnet, por Winbox, etcétera, desde nuestra red local. Entonces, deshabilitar esos servidores, esos Mac servers, en un entorno de producción, salvo que nosotros los necesitemos. Bueno, y deshabilitar los servicios, también el Neighbor Discovery, es que precisamente que nos permite que Winbox encuentre los routers que hay en la red, ¿sí? Nosotros lo deshabilitamos en un entorno de producción, el Bandwidth Server, que nosotros lo vimos, ¿sí? ¿Por qué lo deshabilitamos? Lo deshabilitamos para evitar que nos puedan saturar el router haciéndonos ataques, o mejor dicho, pruebas de control de ancho de banda, porque no sería un ataque propiamente dicho, pero sí nos va a saturar el router, el proceso del router, si nos dejan haciendo un bandwidth server constantemente, ¿sí? Lo que es DNS caché, también se acuerdan que nosotros lo vimos, si no lo vamos a usar un DNS caché lo deshabilitamos, y todo lo que serían servicios como el cloud, el SOX, el UPnP, etcétera, si no vamos a utilizar en un entorno de producción, lo vamos a deshabilitar, ¿sí? Entonces, como medidas adicionales para proteger el router. ¿Hasta acá está claro? Sí, Sí. vamos bien. Bueno, Sí, ahora sí. vamos a empezar a complejizar un poquito el tema, ¿sí? Hasta ahora estas cosas es un poquito más de lo que ya habíamos visto, pero ya lo hemos visto. Ahora lo que vamos a ver, reglas para proteger por escaneo de puertos, por inundación de ICMP, inundación de SYN, ataques de negación de servicio, DOS es Denial of Service, login por fuerza bruta, y por último por knocking, que no tiene que ver con un ataque, sino tiene que ver con una lista secuencial, donde nosotros vamos a apuntar un puerto para hacer más seguro el acceso al router, ¿sí? Vamos a empezar por la parte de escaneo de puertos. Escaneo de puertos. Routeros ofrece la capacidad de hacer coincidir las actividades de escaneo de puerto. ¿Qué quiere decir? Detectar cuando nos están escaneando el puerto, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? Proporciona un costo o un peso a un puerto determinado, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar tres variables
en el sistema PSD, ¿sí? El más importante, el campo Low Port Weight, ¿sí? El Low Port Weight está destinado a los puertos por debajo de 1024. Los puertos, ustedes saben que nosotros los puertos hasta 1024 son los puertos que se denominan well known, o bien conocidos, si hacemos la traducción, ¿sí? Que son los puertos para los servicios estandarizados, SMTP, IMAP, POP3, etcétera, etcétera. Entonces todos los puertos para los servicios conocidos son hasta el 1024, ¿sí? Y son los puertos donde más frecuentemente se reciben ataques, ¿sí? Por ejemplo, HTTPS 80, HTTPS 443, etc. Por lo general, son los que más, como les decía, más están atacados, los que se buscan ataques de escaneo de puertos con más frecuencia, ¿sí? Después están los otros servicios que pues, no están estandarizados arriba de 1024. Por ejemplo, Winbox utiliza 8291, pero no es un estándar, ¿sí? Yo podría utilizar otro servicio en 8291, y van a ver, por ejemplo, que ya hay ciertos puertos que se han apropiado ciertas marcas, entre comillas, pero no es un estándar. Pueden encontrar otros servicios en esos puertos, ¿sí? Bueno, Ruteros permite definir un peso para esos puertos y luego un peso para los puertos altos. ¿Qué quiere decir? Los puertos cuyos números son superiores a 1024. Normalmente el peso de los puertos altos va a ser menor que los puertos inferiores. ¿Por qué? Porque vamos a recibir más ataques en los puertos well-known que en los puertos que no están estandarizados, ¿sí? Luego vamos a especificar un delay threshold, ¿sí? Un umbral de retraso y un weight threshold, que es un umbral de peso. Quédense tranquilos que entiendo que estoy hablando en chino, ya les voy a explicar cómo funciona esto, ¿no? Cuando se supera el umbral de peso dentro del umbral de retraso especificado, se produce coincidencia con la regla, ¿sí? Una vez que los datos coinciden, se deben especificar qué hacer con ellos. Normalmente se coloca una acción para agregar una dirección IP de origen en la lista de direcciones, a esta le vamos a llamar por escáner, y luego se genera otra regla que eliminará todo el tráfico que viene de la lista de direcciones por escáner. Bueno, ahora se los voy a traducir todo esto que les dije. ¿De qué se trata? Todas las reglas que nosotros vamos a hacer a continuación, se trata de poder identificar la IP del atacante, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de IP del atacante, ¿hablamos de la IP origen o IP destino? Origen. Perfecto, de la IP origen, ¿sí? De quién nos está atacando. Entonces nosotros lo que vamos a hacer en todas estas reglas es, una vez que nosotros detectemos, dependiendo el tipo de ataque que nos quieran hacer, va a ser el método que vamos a usar para detectar, una vez que la vamos a poner esa IP origen en una lista de direcciones. Y la acción va a ser dropear todo el tráfico que venga de esa lista de direcciones. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, de ¿Y esa esa IP origen. detección, Sí. esta detección la hace el MikroTik solo, automático, o hay que estar atento? No. Por eso ahora les voy a decir cómo lo hacemos, cómo se configura. Ahora les voy a decir cómo se configura. Fíjense, siempre vamos a trabajar sobre IP Firewall Filter, salvo que estemos hablando de... bueno, en general vamos a trabajar siempre la parte filter, ya les voy a decir cuando no sea así. Y fíjense que la regla que nosotros vamos a tener es esta, que es muy simple. Vamos a dropear todos los paquetes dirigidos al router, ¿sí? Cuya origen esté en la lista de direcciones que se llame port scanners, ¿sí? Ahora, ¿quién va a estar en la lista de direcciones que se vaya por scanners? ¿Sí? Vamos a crear otra regla, porque esa asignación en esa lista de direcciones va a ser dinámica. ¿Y cómo va a ser esa regla? Fíjense, la acción va a ser add source to address list, o sea, agregar ese IP al address list. La address list se va a llamar port scanners, ¿sí? Y fíjense, address list timeout quiere decir, en este caso lo va a agregar por 30 días, ¿sí? Entonces, la dirección IP origen que detecte con esta regla la va a agregar a la lista de direcciones que se llama port scanner por 30 días. Chain input, porque estamos hablando cuando nos hace un escaneo de puerto del router, ¿sí? A nuestra dirección IP pública. Bueno, acá le pone comentario por scanner, y fíjense cuál es la regla, cuál es la condición. Protocolo TCP, o sea, todo lo que sea paquete TCP, PSD, ¿sí? 10.5S31. PSD es por Port Scanner Detection. Esa es la herramienta que ofrece MikroTik para mitigar los ataques de Port Scanner. ¿Qué quiere decir ese 10.5S31? Ahora se los traduzco. Ahora toda la parte que yo le decía de load por weight,
high port weight, delay threshold y weight threshold. Esto quiere decir, fíjense, dijimos, 10 va a ser el weight threshold, ¿sí? Disculpen que... 10 va a ser el weight threshold, ¿sí? 5S va a ser el delay threshold, ¿sí? 5 segundos. 3 va a ser el low port weight. Y 1 va a ser el high port weight. Bueno, que no lo tengo acá, no importa. No importa. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, dentro de un periodo de 5 segundos, ¿sí? Me va a venir una conexión al puerto, por ejemplo, vamos a hacer, dentro del periodo de 5 segundos, al puerto 80. ¿Sí? Entonces, como el load por weight es 3, en este caso es 3, estos son valores que, por defecto, ¿no? Nosotros, son los que sugiere Picotic, ustedes pueden cambiarlos, ¿sí? Entonces va a poner 3. Luego va a venir una conexión dentro de esos mismos 5 segundos, por ejemplo, a 443, ¿sí? Va a sumar 3 de nuevo. Luego va a venir, por ejemplo, al 8291, ¿sí? Va a sumar, como ese puerto es high port weight, es el puerto alto, más de 1024, va a sumar un 1, porque fíjense que el peso para el high port weight es 1, ¿sí? Dentro de estos 5 segundos, va a venir una conexión al puerto 8000, perdón, 8000. Va a sumar 1, ¿sí? Y por último, dentro de estos 5 segundos va a venir otro paquete con destinado, siempre estamos hablando desde el mismo origen, ¿no? Destinado, por ejemplo, al puerto 110, ¿sí? Entonces va a sumar un 3, porque es un puerto más abajo de 1024. Si ustedes suman eso, 3 más 3 más 1 más 1 más 3, esto da 11. Como 11 es mayor que 10, que es el weight threshold que nosotros les pusimos, el umbral de peso, ¿sí? Es mayor, entonces hay un macheo con la regla. Entonces va a agregar la dirección IP origen a la lista de direcciones por escáner. ¿Se entiende? Sí, perfecto. O sea, estos valores son los valores que ponen por defecto. Yo podría bajar o subir el tiempo, bajar o subir el peso, o bajar o subir el umbral, ¿sí? Estos son los que se puede subir por defecto. En realidad, también cuando ven, pueden ver otros valores. Pero lo importante es que entiendan cómo funciona esto. Que durante 5 segundos, un atacante estuvo escaneando estos diferentes puertos y superó el umbral, yo voy a, durante 30 días, dropear todo el tráfico de ese origen. ¿Se entiende? Perfecto. Sí, sí. Bueno, así es como funciona, para que me preguntaba recién, cómo funciona esta herramienta PSS. Yo tengo que configurar esta regla, ¿sí? No es que la hace solo MikroTik, pero si yo configuro esta regla, ¿sí? Yo sé que voy a estar protegido para todo lo que es los ataques por scanner detection. ¿Se entiende? Sí. Esa se dropea. Claro, la acción es drop, fíjate. Sí, La acción es exacto. drop. Sí, sí, la acción es drop. Bárbaro. Bueno, continuemos. ICMP flu. Esto es cuando nosotros tenemos fíjense lo que yo les decía acá, decía, limitar los pings a algo manejable para el router y eliminar los pings excesivos. Y acá vamos a ver una característica adicional que nosotros no habíamos visto, que es, nosotros conocemos ¿cuáles cadenas que no conocemos? ¿Se acuerdan? Nos limitemos a filter nada más. ¿Se acuerdan cuáles cadenas conocemos de filter? ¿Cuáles son las cadenas que conocemos de filter? Input, output, forward. Input, output Forward. y forward. Exactamente. Esas son las 3 cadenas que nosotros. Pero nosotros podremos crear cadenas personalizadas para un tráfico determinado, ¿sí? Bueno, eso es lo que vamos a hacer en este caso. Esta es una forma de entre otras que hay para mitigar los ataques, ¿no? Ténganlo en cuenta. Yo podría directamente dropear todo lo que sea tráfico ICMP, ¿sí?
Pero bueno, este en realidad yo no lo voy a dropear todo, sino lo que le voy a hacer, lo que voy a hacer es que sea algo manejable para el router, ¿sí? Dice, ping flood se basa en enviar a una víctima una cantidad excesiva de paquetes ping usando, bueno, usualmente utilizando el comando ping. Es muy simple de lanzar, el requisito principal es que es tener acceso a un ancho de banda mayor que la víctima, ¿sí? Entonces fíjense, si en caso que nosotros tuviésemos un ataque de ping ICMP flood, lo que vamos a hacer es las siguientes reglas. Fíjense, de nuevo en IP Firewall Filter, voy a empezar por el final. La acción va a ser, fíjense, acción jump. Cuando yo pongo acción jump, yo tengo que decir, ¿sí?, a dónde va a saltar, a qué cadena. Dice, fíjense, jump target ICMP, ¿sí? Fíjense que todas estas reglas son de la cadena ICMP, ¿sí? Entonces, acá va a saltar a la cadena ICMP si se cumple la regla, ¿sí? Fíjense. Obviamente que cuando llegue acá, va a venir un paquete ping, va a venir un paquete ICMP, como está en la cadena, como ese paquete no está en la cadena ICMP, va a pasar a la próxima regla, va a pasar a la próxima regla, va a pasar a la próxima regla, hasta va a llegar a la última regla. ¿Qué dice? Va a hacer un jump hasta la carpeta ICMP si el protocolo es ICMP, ¿sí? La única condición es que sea el protocolo ICMP. Si no es un paquete ICMP, obviamente no va a matchar esta regla. Ahora, cuando va a saltar a esta primera regla. O sea, cuando llega a esta última regla del paquete, salta hasta esta primera regla, ¿sí? Y fíjense, acá la acción es aceptar. ¿Y qué va a aceptar? Nosotros tenemos diferentes tipos de ping, ¿sí? O sea, acuérdense, si no lo saben, nosotros tenemos el type 0, por ejemplo, es para los echo reply. El type 8 es para el echo, o sea, el echo request, ¿sí? El type, por ejemplo, 11 es el time exceed, ¿sí? Time exceed, con el tiempo excedido, etc. Dependiendo del tipo de mensaje que va a dar el paquete de ICMP, ¿sí? Es el tipo dependiendo del mensaje que va a dar el paquete ICMP, es el tipo de paquete ICMP. ICMP son las siglas Internet Control Message Protocol, que va a responder. Entonces lo que nosotros vamos a decir, solo vamos a responder algunos paquetes ICMP y el resto lo vamos a dropear, ¿sí? Entonces, habiendo explicado todo eso, vamos a empezar por el primero. Fíjense, vamos a aceptar los paquetes que son ICMP del tipo 8. ¿Cuál es el tipo 8? Si nosotros vamos a ver la tabla, el tipo 8 son los ICO reply, ¿sí? ICO request, fíjense, ICO request. ¿Qué quiere decir los ICO request? Lo que nos están haciendo un ping a nosotros, ¿sí? Nos están haciendo un ping a nosotros. Entonces, fíjense, pero fíjense que acá ponemos una condición, o sea, mejor dicho, dos condiciones, que sea del tipo ICO request y que sea limit 2.5. ¿Qué quiere decir ese limit 2.5? Limit 2.5 quiere decir que solamente va a responder si tenemos dos paquetes ICMP, o sea, dos paquetes ICMP por segundo, en realidad yo podría especificar acá segundos, minutos, horas, si no está especificado es segundo, en el parámetro limit. Cuando agarra una, o sea, a ver, para hacérselo más claro, porque no estoy diciendo, agarra una ráfaga de 5 paquetes, ¿sí? Y solo va a responder de esos 5 paquetes 2, ¿sí? 2. ¿Se entiende? Más de esa ráfaga de 5 paquetes, por segundo, ¿no? Por segundo. Más de esa, después agarra otros 5 paquetes en un segundo y responde solamente 2, ¿sí? Si yo le pusiese 1 ahí, solo respondería un ping cada 5 paquetes de ping por segundo. ¿Se entiende eso? Sé que es medio trabalenguas, pero es como funciona ese parámetro límite. Sí, sí. Sí, agarra 5 paquetes por segundo y solo responde, en este caso, limit 2 es solamente 2 paquetes, ¿sí? Si yo pongo más, si yo pongo 5, va a responder los 5 paquetes, eso que agarra, el 5 es a la ráfaga es el grupo de paquetes que agarra en un segundo, ¿sí?
Fíjense, todo lo que sea ICO reply, ¿sí? La única condición es que sea ICMP00, sea el tipo 0, pero lo va a aceptar. Todo lo que es ICO reply lo va a aceptar. También todo lo que es time exceed, ¿sí? Opción 11, lo va a aceptar también. Todo lo que es destination unreachable, también lo va a aceptar, no le va a poner otras condiciones. Y todo lo que es PMTUD, que PMTUD son las iniciales de Path MTU Discovery, ¿sí? Que básicamente es una técnica que hace, por medio de ping, determinan cuál es el MTU máximo entre dos IPs, ¿sí? Y entonces para evitar la fragmentación, ¿sí? Nosotros siempre queremos evitar la fragmentación para que no haya retransmisiones de paquetes, etc. Bueno, ese tipo de paquete ISMP también lo va a aceptar. Todos los otros tipos de paquetes los va a dropear, ¿sí? Fíjense, la última acción es drop cualquier otro paquete ISMP, ¿sí? Yo acá sí les puedo mostrar con un ejemplito. Fíjense, a ver si yo lo hice. Acá está, creo que... Ah, esta es la regla que hicimos recién. Ah, sí, que yo le estaba mostrando otra cosa. Creo que está acá. Disculpen. Fíjense. Yo acá voy a hacer... 192, 168, 140. A ver. Ahí está. Yo voy a pinguear al 140, que es la IP de este router, ¿sí? Ah, le voy a poner un "-t", para que pingue constantemente. Fíjense. Acá, "-t". Quiero ver si lo podemos ver cómo responde esta regla. Bueno, fíjense, yo acá voy a crear la regla esa que dijimos, que es la siguiente. Chain input, ¿sí? Paquete ISMP. Fíjense que acá en address list yo no tengo nada, ¿sí? Fíjense que acá en address list yo no tengo nada. Y vamos a la acción extra y acá dice, fíjense que dice limit, y acá le vamos a poner 2. Yo les decía que acá el tiempo podemos elegir segundo, minuto u hora, ¿sí? Vamos a decir 2. Y burst dice 5, que va a agarrar cada segundo 5 paquetes y solo va a responder 2, ¿sí? Fíjense que yo podría poner paquetes o bit, ¿sí? Limit me permite trabajar con paquetes o con bit. En este caso vamos a trabajar con paquetes, ¿sí? Y yo después voy a poner una regla que sea dropear todo lo demás, ¿sí? Obviamente que esto va a estar dentro de un esquema de otras reglas y demás, ¿sí? Pero acá estamos solamente centrándonos en ICMP FluentSig. Bueno, fíjense ahora cómo no responde todos los paquetes, sino que ya tengo pérdida de paquetes, ¿sí? Fíjense cómo empieza a perder paquetes, pues solamente va a responder 2 paquetes por segundo. ¿Lo ven a eso? Bueno, acá lo Sí, sí. perdí. Voy a entrar por Mac, porque si no pierdo el acceso. Bueno, yo no puse, a ver qué acción le había puesto. En realidad yo le puse aceptar, tendría que haber puesto add source to address list, ¿sí? Pero bueno, no importa. Yo lo que quiero que vean es cómo responde el ping. Fíjense cómo responde el ping. Y fíjense, yo le voy a cambiar ese parámetro ahora en vez de a 2, a 1. Y va a responder solamente un paquete por segundo. ¿Ven? Ahora fíjense si yo se lo cambio a 4. Ven que ya está respondiendo más paquetes ahora. ¿Lo ven a eso? Sí. Sí, Y sí. ahí se ve bien. ¿Cómo? Ahí se ve bien cuando aumentaste el 4 que mejoró. Claro, fíjense cómo responde. O sea, ¿por qué? Entonces lo que estamos haciendo nosotros es, como dice ahí, como decía la frase, es haciendo más manejable para el router los paquetes ping. Entonces, de esa manera, yo solamente voy a responder, de acuerdo a la regla, 2 paquetes ping de a cada 5 paquetes ping por segundo, ¿sí? Solamente los ICO requests. Todos los otros, que es ICO reply, timeexit, etcétera, los voy a responder sin ningún tipo de limitación, pero voy a dropear todos los otros tipos de paquetes ICMP. Entonces, de esa manera, yo puedo hacer
puedo mitigar un ataque de SYN flood, de ICMP flood. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, vamos a ataques de SYN flood. ¿Sí? Para eso vamos a ver un poquitito cómo funciona el TCP/IP. Déjenme que cierre esto para que no me meta ruido. Bueno. Este ataque lo que hace es explotar el diseño de comunicación de three-way handshake, o sea, de tres vías de TCP, ¿sí? Entre un cliente y un host, y un servidor. El mecanismo de handshake requiere un acuerdo entre cada parte para establecer una conexión. Si el cliente TCP no existe, o es un cliente no solicitante de una IP falsificada, dicho acuerdo no es posible. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan cuando nosotros decíamos dropear conexiones inválidas? Si nosotros nos llega una comunicación de un cliente que nosotros no esperamos la comunicación, dropeamos esa conexión, ¿sí? Pero en este caso estamos hablando de que un cliente nos manda paquetes para establecer una comunicación, ¿sí? Para establecer una comunicación, pero no nos manda uno, sino que nos mandan muchos, ¿sí? El SYN flood, o sea, SYN flood es como inundación ataque de inundación de SYN, ¿sí? Lo que hacen los clientes es enviar, es que el servidor crea que están pidiendo conexiones legítimas a través de una solicitud de TCP con flag en SYN, ¿sí? Cuando primero va a establecer una comunicación en TCP, el cliente manda un paquete SYN, ¿sí? El servidor, si es una comunicación válida a un servicio o sea, si yo, por ejemplo, a ver, para hacerlo más claro, yo acá estoy un cliente, me mando un servidor a un socket, por ejemplo, que está en el puerto 80, ¿sí? Y este es un servidor HTTP, yo le voy a responder un SYN acknowledge, ¿sí? Y él me responderá un acknowledge y listo, se establece la comunicación y yo le diré, mira, podés mandarme paquetes con un sliding window, ¿sí? Que nosotros le dijimos la ventana deslizable, esa que ¿qué es la ventana deslizable de TCP? Es lo que el server le dice al cliente de cantidad de datos que puede mandar para que no me sature el buffer, ¿sí? Entonces yo ahí ya se establece la comunicación y yo le digo, bueno, me puedes mandar X bytes, ¿sí? X bytes. Bueno, ahora, ¿cómo sucede este ataque? Un atacante empieza a enviar muchos paquetes de SYN y establecer la comunicación. ¿Y por qué? ¿Por qué se produce ¿por qué nos queda fuera de servicio el servidor? Fíjense, para manejar cada una de estas solicitudes SYN, o sea, estas comunicaciones que está tratando de establecer el atacante, el servidor abre sus procesos, ¿sí? Y asigna los buffers correspondientes para prepararse para una conexión. ¿Qué quiere decir? Yo voy a tratar de responder a todas esas solicitudes SYN con el SYN acknowledge y abriendo subprocesos, ¿sí? Yo voy abriendo subprocesos y reservando los buffers para esa comunicación y yo le voy diciendo, la cantidad de datos que me puedes mandar es X, X, X. Debido a que los recursos del servidor son limitados y una inundación SYN a menudo implica una gran cantidad de solicitudes de conexión, el servidor no puede agotar el tiempo de solicitudes abiertas antes de que lleguen nuevas solicitudes. Entonces, se van creando subprocesos y empieza a subir el CPU y yo dejo de tener la capacidad, o mejor dicho, el servidor deja de tener la capacidad de responder a peticiones legítimas, ¿sí? A comunicaciones legítimas, ¿sí? Este ataque continúa hasta que la memoria de la tabla de conexión del servidor se llena, resultando en la indisponibilidad del servidor, ¿sí? ¿Se entiende cuál es el planteo? ¿Cómo es el ataque? Sí, sí. Sí, está claro. Bueno, esto es muy normal en páginas web, ¿sí? Hoy en día ya hay muchos sistemas para proteger esto, pero antes era muy normal para dejar una página fuera de servicio, te hacían un ataque SYN, ¿sí? Bueno, y fíjense cómo se mitiga este ataque. De nuevo, el objetivo es identificar el origen, la IP origen, y ponerla en una lista de direcciones. Entonces, de nuevo, trabajamos en filter, y fíjense, vamos a dropear, acción drop, cadena input, todo lo que cuyo origen esté en la lista de direcciones que se va a llamar SYN-Flooded. Ahora, ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir a la lista de direcciones SYN-Flooded? Ahora vamos a ver cómo. De nuevo, acción add source to address list, ¿sí? La address list se va a llamar SYN-Flooded precisamente, ¿sí? Y fíjense que acá, ¿se acuerdan que recién nosotros lo hacíamos por 30 días cuando dijimos el por scanner detection?
acá lo va a guardar, va a guardar en la lista de direcciones por 30 minutos. Ese tiempo va a depender de lo que yo quiera, ¿sí? Chain input, el comentario que vamos a hacer, agregar sin flood IP a la lista. ¿Y cuál va a ser la condición? Fíjense que dice connection limit 3032, ¿sí? Protocol TCP, TCP flag SYN, ¿sí? Entonces las condiciones son tres: connection limit 3032, protocolo TCP, TCP flag SYN, ¿sí? Sí o sí, cuando ustedes usen la regla connection limit, ¿sí? Sí o sí, cuando ustedes usen connection limit, deben usarla con el connection state en new o con la TCP state en SYN. ¿Por qué? Porque esta regla usa mucho procesador, ¿sí? Si ustedes solamente ponen connection limit sin la condición TCP flag SYN o en connection state new, ¿sí? Va a usar muchísimo procesador. ¿Y qué quiere decir esta regla? Vamos a centrarnos en esta partecita que dice connection limit 3032. ¿Qué quiere decir? El 32 hace referencia, el 32 hace referencia disculpen, el 32 hace referencia a que es una IP, ¿sí? Y no una red, porque es la máscara de subred /32, ¿sí? Porque yo también podría poner para todo un rango de direcciones, ¿sí? Pero en este caso vamos a hacer para un IP, porque lo que vamos a hacer es agregar ese IP a la lista de direcciones. Y el 30 tiene que ver con la cantidad de conexiones, ¿sí? Desde un origen determinado, que en este caso son 30 conexiones simultáneas. ¿Qué quiere decir la regla? Que dice que si yo tengo 30 conexiones simultáneas desde una IP determinada, por eso el coma 32, voy a agregar ese origen a la lista de direcciones que se llama SYNFlood. ¿Se entiende? 30 o más, ¿no es cierto? Sí, o sea, a 30, o sea, cuando ya llegue a 30, va a agregar esa IP a la lista de direcciones, ¿sí? Mientras que sean menos de 30, esta regla no va a machar. ¿Se entiende? Sí, Claro. sí. Bueno, van a ver en algunos casos que ese límite, muchos no esperan 30, ponen menos cantidad de conexiones simultáneas, ¿sí? Eso va a depender de la configuración que ustedes quieran. Puede ser que pongan 30, como puede ser que pongan 5, por ejemplo, y que ya lo toman como un ataque de negación de servicio, ¿sí? Bueno, ahora, esto sirve cuando nosotros tenemos una única IP origen, ¿sí? ¿Por qué sirve porque nosotros ponemos esa dirección IP origen en una desliz, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando las direcciones IP desde la que se originan los ataques no es más de una? En este caso nunca se va a sobrepasar el límite de 30 intentos de conexiones simultáneas de la misma dirección IP. En este caso se llama, el ataque se llama DDoS, de ataque de negación de servicio distribuida. Esa de primera es distributed, ¿sí? Entonces, en ese caso lo que vamos a usar es la tabla RAW. ¿Se acuerdan? Si nosotros vamos al router, yo les dije que esta tabla la usábamos. Si ustedes se fijan, esta cadena, ¿sí? Antes de entrar al connection tracking, y solamente tiene cadena output y pre-routing, precisamente porque es antes de entrar al connection tracking y después de salir de connection tracking. Por eso solamente output y pre-routing, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es directamente, antes de que entre a connection tracking, vamos a machear todo el tráfico que sea TCP80, ¿sí? Y lo vamos a dropear, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque de esa manera vamos a mitigar todo el tráfico, cuando tenemos no podemos identificar un solo atacante, ¿sí? En realidad, esta regla ya la vamos a explicar un poquito más adelante. Un poquito mejor más adelante, para que se entienda. Bueno, ¿se entendió lo que es el ataque sin flood y cuando ocurre un ataque de negación de servicio? Sí, sí. Sí, Bueno, muy bien. MikroTik tiene una forma también, lo cerré, no me di cuenta, de mitigar los ataques de negación de servicio ya solamente habilitando una característica. Si vamos a IP, fíjense que dice settings, ¿sí? Y acá dice TCP sin cookies. Habilitando eso, es una herramienta más que tiene MikroTik para, yo le pongo apply,
de esa manera protege el router de los ataques de sin flood, ¿sí? TCP sin cookies, ¿sí? Y hay una regla adicional, fíjense que yo acá les ponía, yo les dije, entonces yo se lo había comentado también cuando vimos la primera clase de firewall, pero yo les dije acá, ataque sin flood, fíjense, que yo les digo acá, ponemos acción drop, chain input, ¿sí? Source address list sin flooder. Bueno, nosotros también podríamos usar otra acción que se llama tarpit, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo se las comenté a la acción tarpit? Y nosotros podríamos tener una regla como la siguiente, ¿sí? Que es, fíjense que dice IP firewall filter at chain input, ¿sí? Protocolo TCP. De nuevo, de la lista de direcciones, que bueno, en este caso se llama block address, pero sería sin flood, y connection limit, en este caso fíjense que el ejemplo es 332, que yo había puesto 30, 32, pues 332, en este caso son 3 conexiones simultáneas, pero la acción es tarpit. ¿Qué hace tarpit? ¿Qué hace tarpit? Tarpit usa precisamente la característica que tiene TCP. ¿Se acuerdan que yo les dije? Nosotros tenemos un cliente, nosotros tenemos un servidor, y acá el cliente manda una petición SYN, en realidad va a mandar muchas, ¿sí? Acá, el servidor le va a contestar el SYN acknowledge, ¿sí? Y le va a contestar que se establezca la conexión, ¿sí? Pero la sliding window, ¿sí? ¿Qué quiere decir? La cantidad de datos que puede mandar el cliente va a decir que va a ser 0. Entonces, para el cliente, esta conexión va a estar establecida. Va a estar establecida, pero con un sliding window de 0. Por eso dice que retiene conexiones. Entonces, cuando el cliente considera que esa conexión está establecida, deja de mandar otras conexiones, ¿sí? Porque considera que ya la tiene establecida. Entonces, con esa acción de tarpit, lo que hacemos es mitigar también de una forma un poco más efectiva lo que son los ataques de denegación de servicio por SYN. Ahora, una característica es que tarpit, ¿sí? Usa mucho CPU, ¿sí? Mucho procesador. Entonces, solamente deben usarlas en equipos que tienen buena capacidad de procesamiento, porque si no, van a dejarlo por la misma acción de tarpit, se va a quedar fuera de servicio el router, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta eso. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, como les dije, esta clase es un poquito más abstracta que las otras, pero bueno, es necesario que la vean. Ahora vamos a ver lo que es ataque DOS, pero ya de una vista un poquito más general, ¿sí? Pero es muy similar a lo que ya vimos, ¿sí? Un ataque de denegación de servicio tiene como objetivo inhabilitar el uso de un sistema, ya lo vimos, ¿sí? Los servidores web acá, poseen la capacidad de resolver un número determinado de peticiones o conexiones de usuario de forma simultánea. En caso de superar ese número, el servidor comienza a ralentizarse o incluso puede quedar fuera de servicio, ¿sí? Existen dos técnicas de tipos de ataques: la denegación de servicio, o DOS, que es la que ya vimos, o la DDoS, ¿sí? Distributed Denial of Service. La diferencia entre ambos es el número de ordenadores o IP que realizan el ataque. Dijimos que el DOS lo hace desde un solo atacante y el DDoS lo hace desde muchos atacantes, ¿sí? Bueno, fíjense. Acá lo que vamos a ver, cómo vamos a mitigar los ataques de DDoS, ¿sí? Y fíjense, vamos a ir directamente acá, que vamos a ir explicando las reglas. La primera regla va a ser IP Firewall, en este caso va a ser para la cadena forward, porque vamos a hablar de el tráfico que está dirigido, por ejemplo, a un servidor web que nosotros tenemos en nuestra red, ¿sí? Fíjense, que dice Connection State, New, ¿sí? O sea, con nuevas conexiones, va a hacer un salto a la cadena que se va a llamar Detect DDoS, ¿sí? Entonces, cada nueva conexión lo va a mandar a la cadena Detect DDoS. Esa es la acción que va a generar. En la cadena recién creada, vamos a agregar una regla con el parámetro Destination Limit, ¿sí? Este parámetro está escrito de la siguiente forma. Fíjense, Destination Limit igual count, que va a contar, hacer cuenta de los paquetes en determinado tiempo. El burst, que es cuántos paquetes va a agarrar en ese determinado tiempo, ¿sí? El mode, si es por paquete o por byte, y como opcional podemos poner que expire, o sea, cada cuánto va a empezar de nuevo la ráfaga, ¿sí? Entonces, fíjense, acá dice, la regla es esta, IP Firewall, bueno, la cadena es Detect DDoS, y fíjense, Destination Limit 32
32. En este caso, fíjense, source and destination address, o sea, va a detectar tanto la IP origen como la destination durante 10 segundos, ¿sí? Y la acción va a ser return. Return va a retornar a la regla anterior. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto, ¿sí? Agarramos 32 paquetes con 32 ráfagas, ¿sí? 32 ráfagas, según el flujo de direcciones origen y destino, que se va a renovar cada 10 segundos. Este 10 segundos es cada cuánto vamos a renovar la ráfaga, ¿sí? La regla va a funcionar hasta que se exceda una tasa determinada. Todo el tráfico que no tenga, o sea, que no cumpla los 32 paquetes, ¿sí? Los 32 paquetes, las 32 conexiones, ¿sí? Que lleguen 32 paquetes simultáneamente, en ese tiempo de 10 segundos, va a pasar a la acción return, ¿sí? ¿Sí? Va a pasar a la acción return. Entonces no va a pasar nada porque va a pasar, va a ser un tráfico válido. Ahora, fíjense, en el caso de un ataque DDoS o DDoS, el buffer destination DBIT se va a llenar, ¿sí? Este se va a empezar a llenar, va a machar esta regla y va a llenar. Y una regla no captará ningún tráfico nuevo. Aquí vienen las siguientes reglas que se van a ocupar del ataque, ¿sí? Vamos a comenzar con la creación de la lista de atacantes y víctimas que dropearemos. Acá no solo está haciendo una lista para los atacantes, sino también para las víctimas, ¿sí? Entonces hace un address list para los atacantes que ponen la source IP, ¿sí? Y hace un address list para las víctimas que pone DDoS attackers y DDoS targets, de objetivos, ¿sí? Entonces fíjense, y acá sí trabaja ya no sobre filters, sino sobre RAW, y fíjense que dice IP firewall RAW, cadena per routing, acción drop, todo lo que venga desde la IP de las address list, perdón, de los DDoS attackers y todo lo que esté dirigido al ataque DDoS targets, ¿sí? Con la sección de filtro de firewall agregaremos atacantes. ¿Cómo lo hacemos? Precisamente, nosotros teníamos estas dos address lists y decíamos, vamos a agregar durante 10 minutos a todos los atacantes que cumplan esta regla. O sea, la dirección IP origen, ¿a dónde está? Perdón, acá es destination, perdón. Acá destination de DDoS target durante 10 minutos a los atacantes que cumplan, que cumplan con la regla esta, ¿sí? Y de la misma regla va a agregar a una lista de direcciones que se llama DDoS attackers, también durante 10 minutos, a los que cumplen esta regla. Los paquetes que no cumplan esta regla van a ser aceptados, ¿sí? No van a no me sale la palabra, no me sale. No van a volver a la regla anterior, ¿sí? Entonces van a seguir en el firewall y van a ser agregados a la lista de direcciones. ¿Se entiende? Es una vueltita de rosca un poco más compleja de lo que ya vimos, ¿sí? Pero bueno, es una forma cuando nosotros tenemos un DDoS que es más difícil de mitigar el ataque DDoS, ¿sí? Bueno. Login por fuerza bruta. ¿Qué entienden como login por fuerza bruta? Ahí se prueban muchas contraseñas al azar y en poco tiempo. Muy bien. Lo que hacen es exactamente generar, acá no nos interesan las conexiones, porque como dijimos, nosotros no trabajamos a nivel de capa de aplicación, sino a nivel de socket, ¿sí? Cuando nosotros tenemos conexiones simultáneas a un puerto determinado, ¿sí? En este caso vamos a centrarnos en el router, ¿sí? Entonces fíjense, la primera regla busca las direcciones IP que pertenecen a la lista de direcciones IP origen, source address list, y descarta todos los paquetes que lleguen al router provenientes de esas direcciones IP origen. Entonces, como esta regla ya la recontraconocemos, vamos a dropear cadena input todo lo que sea source address list fuerza bruta, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a generar la entrada a source address list fuerza bruta? Fíjense, dice add action, add source to address list, la address list se va a llamar fuerza bruta. Fíjense que dice address list timeout, dice non-dynamic. Non-dynamic quiere decir que la entrada va a ser indefinida hasta que nosotros la borremos. Si no, va a quedar ahí
va a quedar ahí la entrada, ¿sí? Chain input, ¿sí? Y fíjense, va a ser para las conexiones nuevas. En este caso, fíjense que tenemos 3 ejemplos para el destination port 8291, 23 y 21, ¿sí? Y fíjense cuál es la condición. Limit 1 negado 1/1m, 5 2 puntos packet protocolo TCP. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier paquete TCP que venga al 8291, que durante un minuto yo tenga más de 5 intentos de conexión, ¿sí? Lo voy a dropear. ¿Sí? Yo, a ver, ¿dónde tengo esa regla? Sí, login por fuerza bruta. Fíjense. Fíjense que en address list no tengo nada. ¿Sí? Fíjense, en address list no tengo nada. Y yo voy a venir acá y voy a intentar ingresar. Voy a intentar ingresar al router, que es, a ver, no tengo más nada habilitado. Fíjense, ¿no? Yo voy a intentar ingresar al router, que es 102.40. Sí, es este. Fíjense. Con una contraseña mal. No importa con una contraseña mal. No importa. Fíjense. Yo ahí puedo ingresar. ¿Sí? Ahí yo intento ingresar de nuevo. Puedo ingresar. Ahora sí voy a ponerle la contraseña mal para hacerle. Fíjense que le voy a hacer varios intentos de conexión. Más de 5 en un minuto. Fíjense cómo me puso mi IP en la address list. ¿Sí? Yo después haré la regla esta que dice drop a todo lo que tenga source address list fuerza bruta. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo funciona la regla? Sí, sí. Sí, sí. Me llegaron durante una ráfaga de 5 paquetes. Durante un minuto. Más de 5 intentos de conexiones. ¿Sí? Yo lo voy a dropear. ¿Y cómo repones ahí para que pueda volver a intentar entrar? No, yo no voy a poder. Fíjense que dice non-dynamic. ¿Qué quiere decir? Que yo no le di un tiempo. Hasta que yo la borre o se reinicie el router, esta entrada va a estar. Yo le tendría que haber puesto acá, fíjate, en vez de non-dynamic, tendría que haber puesto, por ejemplo, fíjate, yo le puedo poner 30 segundos. ¿Sí? Ajá. Que me equivoqué. No, un minuto. ¿Por qué no me está dejando? Ah, qué pavo. Cierto que se escribe. Uy, perdón. Por ejemplo, le pongo 10 segundos, ¿sí? Fíjate, yo lo voy a borrar acá y voy a intentar de nuevo hacer el login para que me intente entrar. Fíjate, ahí está. Fíjate que dice timeout 6 segundos. Cuando llegue a 0 se va a borrar. Ahí entra el tema. Ok. ¿Sí? Bueno, ahí está. Fíjense. ¿Entienden? Bueno, acá no vamos a ver mucho más que para lo que es TCP23 y TCP21. En realidad lo único que cambia es que la ráfaga en vez de 5 le ponen 2 paquetes. ¿Sí? Si son más de 2 intentos simultáneos en un tiempo de un minuto, ¿sí? Lo va a dropear. ¿Se entiende? Y eso se podría loguear también, ¿no? Cada vez que algo entra en fuerza bruta, en la lista. Sí, sí. Acuérdense que había acciones que son para todas las reglas del firewall, ¿sí? Que son accept, pass-through y log. ¿Sí? Yo pongo de ir acá, voy a acción log y le pongo un prefijo que se llame, por ejemplo, fuerza bruta. Entonces, cada acción, yo voy acá a la parte de log, perdón, la parte de log, y todo lo que sea fuerza bruta me va a generar una entrada en el log, y yo después acá en el filter puedo buscar todo lo que sea fuerza bruta, entonces solo buscar esos eventos. ¿Se entiende? Eso está bueno para ir viendo de vez en cuando el router, cómo va, a ver si es blanco de ataque o no. Exactamente. Si ustedes, eso siempre
van a darse cuenta si ustedes empiezan a ver que empieza a subir mucho el procesador y demás. ¿Sí? Porque en realidad todas estas cosas lo que hacen es subir mucho el procesador. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, bueno, ahora no lo vamos a hacer, pero si yo, por ejemplo, hiciese un ataque acá de... ¿cómo era? Si yo acá hiciese una, con un Kali puedo hacer un ataque de flood, ¿sí? Ustedes verían, nosotros le ponemos acá en la parte de profile, tools profile, verían cómo se va arriba el uso del procesador, ¿sí? Con un ataque de denegación de servicio. Pero, bueno, como les digo, la idea de esto es que ustedes cuando identifiquen eso, si ustedes no tienen configuradas las reglas, sepan qué regla configurar para ustedes mitigar ese ataque, ¿sí? Que puede ser, como les dije, como estamos viendo, de diversas índoles. Por último, vamos a ver por knocking, que por knocking ya no se trata de un método de protección, sino, o sea, un método de mitigar un ataque, sino un método de protección adicional, que se trata de hacer intentos de conexión secuenciados apuntando a un puerto particular, y una vez que se recibe la secuencia correcta, se agrega dinámicamente la IP a alguna lista de direcciones y que nos permite el acceso al router, ¿sí? En concreto, ¿cómo sería la configuración? Fíjense, de nuevo, IP File Filter, nosotros lo que vamos a hacer es agregar una dirección origen a una address list que se va a llamar port 7000, ¿sí? Durante un minuto, todo a esa address list que apunte al puerto TCP 7000, ¿sí? De nuevo, después, la próxima regla va a ser, vamos a agregar una regla, vamos a agregar la dirección IP origen a una lista de direcciones que se llame port 5000 durante un minuto, todo lo que venga dirigido a TCP 5000, pero que venga desde la source address list puerto 7000. ¿Sí? O sea, no cualquier tráfico apuntado al puerto 5000, solamente de que venga de la address list por 7000, que es donde se agregó la IP origen en la regla anterior. Por último, ¿sí? Agregamos la dirección IP origen a una lista que se va a llamar Secure Knocking List, ¿sí? Acá podría haberle cambiado el nombre, no me di cuenta. Durante 60 minutos, o sea, durante una hora, nos va a permitir agregar, todo lo que sea dirigido al puerto TCP 9000 y que tenga origen en la y address list, o sea, que venga desde la IP origen de la address list por 5000, ¿sí? Y por último, agregamos que todo lo que sea dirigido a 8291, puerto TCP 8291, 23 o 22, ¿sí? SSH, FTP, SSH, Telnet y Winbox, que venga de la lista de direcciones Secure Knocking List, lo vamos a aceptar. Fíjense, acá la acción ya no es agregar la source to address list, sino aceptar, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros haciendo esta secuencia, fíjense que tenemos un minuto para apuntamos al puerto 7000, luego tenemos un minuto para apuntar al puerto 5000, luego tenemos un minuto para apuntar al puerto 9000, y si eso se cumple, tenemos 60 minutos para ingresar a cualquiera de los tres servicios que apuntan, que están trabajando en el 8291, 23 y 22. Y entonces fíjense cómo sería esa configuración. ¿Cuál sería? Creo que es este. Fíjense. Entonces fíjense, primero, fíjense que en address list yo no tengo nada, ¿sí? Y yo tengo la regla cadena input, puerto TCP 7000, la acción va a ser agregar el source to address list a una address list que se va a llamar por 7000 durante un minuto, ¿sí? Luego, cadena input, puerto TCP 7000, se me sacó porque precisamente se cumplió el minuto y yo no cumplí. Fíjense, acá estoy entrando por Mac Winbox, fíjense. Luego, cadena input, puerto TCP 5000, desde la source address list puerto 7000, agrego la source IP a una lista que se llame port 5000 durante un minuto. Luego,
cadena input, apunto al puerto TCP/9000, desde la sort address list por 5000, agrego la origen a una address list que se llame por knocking durante 1 hora, ¿sí? Y por último, todo lo que venga al puerto 8291, TCP 8291, desde la lista por knocking, lo acepto, ¿sí? Dropeo todo lo demás. ¿Se entiende? Fíjense, ahora vamos a ver cómo se va creando la entrada a la address list a medida que nosotros vamos haciendo la secuencia. Esta secuencia de por knocking yo puedo hacerla tan larga como yo quiera, ¿sí? O sea, podría seguir agregando hasta 10 puertos si quiero. La secuencia puede hacerla de 10, puedo hacerla de 2 puertos, etc. Eso depende del nivel de seguridad y de qué tan engorroso sea para ustedes eso, ¿sí? ¿Se entiende? Acá apuntamos a 3 puertos y recién podemos entrar a 8291, pero pues esa secuencia podría ser más larga. Bueno, dijimos, primero apuntamos al puerto 7000. Entonces, si ustedes se fijan, yo acá vengo acá. Dijimos, voy a achicarlo esto para que podamos ver cómo se va generando la entrada en la address list. Dijimos puerto 7000, ¿sí? O sea, primero, fíjense, yo quiero entrar al 172, no me deja, ¿sí? No me deja, ¿por qué? Porque no estoy cumpliendo la secuencia que me está pidiendo la configuración de por knocking. Entonces, primero vamos a apuntar al puerto 7000. Fíjense, yo le puedo conectar y acá me genera una address list durante 1 minuto que se llama por 7000. ¿Cuál es el próximo puerto que tengo que apuntar? Tengo 1 minuto nada más. Puerto 5000. Fíjense, se va a generar una address list dinámica, puerto 5000, obviamente la IP va a ser la misma durante 1 minuto. Ahora, puerto 9000. Fíjense, ahora se creó una address list que se llama por knocking, pero acá ya por 60 minutos. Entonces yo por 60 minutos yo puedo entrar a la 8291. ¿No? Como es Winbox, no hace falta que lo especifique. Fíjense, ahí puedo entrar al router. ¿Se entiende? Fíjense, yo voy acá a address list, ya están las 3 address list. Obviamente estas 2 se van a borrar muy breve, pero yo la address list por knocking ya tengo para ingresar por 1 hora. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bueno, esta tecnología de por knocking también la podrían usar para otras cosas, ¿sí? O sea, para ingresar al router o para ingresar a algún servicio en particular y demás, ¿sí? La idea es hacer una secuencia para que el acceso sea más seguro. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Espero que les haya sido de su agrado. A ver, vamos a compartir. Como ver, yo les había dicho, es una clase más abstracta que las otras, pero es una clase que es necesaria para que ustedes sepan las diferentes formas de proteger el router y demás, ¿sí? Bueno, voy a dar por finalizada la clase, voy a parar la... No voy a parar la grabación, sino... alguien empezó a compartir, no sé. Sí. Ariel. Perdón, sí, yo sin querer toqué. Ah. No sé cómo sacarlo. Fíjate que apretaste el botón compartir pantalla, apretá ahí y dejar de compartir. Tenés que, ahí arriba, te tiene que aparecer en rojo, creo que. A ver si no, mirá, ya lo voy a... lo comparto yo y dejo de compartir. Ahí está. Bueno, una cosa antes de dejar de terminar la clase, les comparto de nuevo la pantalla para decirles que también les voy a habilitar el examen Multiple Choice número 2. Recuerden, este no tiene nota, pero es conceptual, ¿sí? Les sirve para reforzar todos los conceptos que nosotros vimos durante este módulo 2, ¿sí? Entonces yo les sugiero que lo hagan. Repito, no lleva nota, antes sí la tenía, pero decidimos que ya no era necesario aprobar esto, pero sí para aprobar el curso. Pero sí les sugiero que lo hagan porque les va al igual que el módulo 1, les va a ayudar para reforzar los conceptos y demás. Entonces yo les sugiero, no lo hagan ahora, ya, salvo que tengan muy claras las clases que ya vimos, ¿sí? Ahora, antes de hacer el examen, después de que hayan leído o visto todas las clases de nuevo, cuando ustedes se consideren que están en condiciones de hacer el examen, agarran el examen Multiple Choice número 2 y lo hacen, porque les va a servir antes de hacer el otro examen para reforzar algunos conceptos. Sigo insistiendo con esto porque al ser conceptual
cuando lo hacen, capaz que les sirve para darse cuenta de cosas que nosotros vimos, que las tocan de oído, pero capaz que no les quedó tan claro el concepto. Entonces, lo hacen y yo creo que les puede ayudar. La idea es eso, que les ayude a reforzar las cosas que vimos desde el punto de vista conceptual, ¿sí? Bueno, yo ahora que termine la clase, les habilito el examen multiple choice y les habilito el trabajo práctico integral número 2. Repito, tenemos hasta el 16 de julio inclusive para presentar, ¿sí?